Sí, no, ya, gracias, Elsa. Entonces, buenas noches con todos. Soy el doctor José Luis Conde. Estamos continuando con la clase de principios biomédicos, en este caso de traumatología. Y ahora vamos a hacer un tema corto que es tiene rentabilidad un poco baja, pero es importante porque tiene preguntas que si acertamos nos pueden diferenciar en sacar algún punto más de repente, ¿no? Entonces, vamos avanzando. A ver, hoy día vamos a hacer el tema de tumores óseos. A ver, vamos a por acá. Ya, tumores óseos. Entonces, generalmente cuando ustedes han visto o han estudiado esta parte, pueden ver pues que los tumores óseos pueden presentarse o pueden empezar a explicarse los tantos como si son benignos o malignos, ¿no? O según el tratamiento, ¿no? Que generalmente de primera instancia, como dicen, el gol estándar del tratamiento es quirúrgico, ya, pero hay algunos que van a tener tratamiento con quimioterapia y otros van a tener tratamiento de radioterapia y otros van a tener tratamientos atípicos también, en márgenes generales. Entonces, benignos, malignos y también ubicación. Ya tiene una ubicación y el otro es la frecuencia por edades. Entonces, si ustedes ya han revisado y han leído algún libro, van a ver que tienen esta información, ¿no? Pero como puede ser un poco engorrosa, entonces tienen que empezar, les recomiendo que empiecen aprendiéndoselo. Yo lo que hago es por la ubicación primero, ¿no? Primero empiecen a ubicarlos así. Entonces, acá tengo algunos de los tumores más frecuentes. A medida que vayamos avanzando o que ustedes vayan estudiando, pueden empezar a ubicarlo bien si es que va a estar en la epífisis, o si es que va a estar en la metáfisis, o si es que va a estar en la diáfisis, ¿no? Entonces, para empezar con los más frecuentes, aquellos que van a estar en la epífisis son, por ejemplo, los tumores de células gigantes. Los tumores de células gigantes, después vamos a tener el otro que es el condroblastoma. Ya, condroblastoma. Ambos son tumores benignos, por si acaso. Ya. Ahora, en la metáfisis, ejemplos tenemos el osteosarcoma, que es un tumor maligno, ya, el osteocondroma, que es benigno, el condroma y el quiste, estos tres son benignos. El osteocondroma, el condroma y el quiste óseo simple son benignos, y el osteosarcoma es maligno, ¿ya? Recordemos que les estoy diciendo que estamos clasificándolos acá por la ubicación. Entonces, ahora, si nos vamos a la diáfisis, vamos a tener en este caso, estos son malignos, el sarcoma de Ewing, el retículo sarcoma y el mieloma. Más que nada para encontrar ubicaciones. Y para ir relacionando cosas características como les estaba escribiendo acá, por ejemplo, el osteosarcoma, que es el tumor maligno más frecuente después de la metástasis. Ya, vamos a hacer eso más adelante, no se preocupen. El osteosarcoma se va a caracterizar porque en la radiografía se va a ubicar algo muy característico, que es el triángulo de Codman y la imagen en sol naciente, los rayos en sol naciente. Esta es pregunta de examen, ya. Un tema muy preguntado en lo que es traumatología de tumores es qué tipo de imágenes características se van a encontrar en los tumores. Entonces, acuérdense, osteosarcoma vamos empezando, triángulo de Codman y imagen en sol naciente. Después, el osteocondroma, si bien es cierto, es muy frecuente ubicarlo en la metáfisis, pero en este caso de la rodilla, ¿no? Y aquí este oso simple, por ejemplo, va a tener un tratamiento atípico, como les había dicho, que son algunos tumores, en el cual va a consistir en instilar corticoides, ¿ya? Pues acá tenemos una visión general de los tumores más frecuentes y de sus ubicaciones. Ahora, vamos a la ubicación, pero por el cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, el osteoma y el mieloma generalmente, ¿no? Uno que puede ser benigno y el otro maligno, generalmente van a ubicarse acá a nivel del cráneo. Por ejemplo, el osteoblastoma, que van a ser que son manifestaciones de la metástasis del cáncer de próstata, por ejemplo, se van a encontrar en la columna lumbar. Después el condrosarcoma vamos a tenerlo a nivel de la cintura escapular y de la cintura pélvica. Ya, esa es su ubicación, el condrosarcoma, ¿no? Ya, después teníamos el condroma, que se ubicaba a nivel de las articulaciones de las manos o de los pies, el osteosarcoma, que como les había dicho, se encontraba a nivel de la metáfisis, pero en este caso de la rodilla, por ejemplo, el osteosarcoma. Y acá tenemos esta vértebra, para ubicarnos que acá es donde voy a encontrar el hemangioma y la metástasis ósea, ¿no? La metástasis ósea frecuentemente puede encontrarse en la columna. Listo, entonces, eso para empezar con la ubicación de los tumores. Ya. Vamos al siguiente punto, con lo que respecta a las frecuencias, ¿no? Esto es importante porque siempre lo preguntan también. Las frecuencias que vamos a tener van a ser, por ejemplo, los tumores óseos, como les estaba diciendo, pueden ser benignos o malignos. De por sí, los benignos son los más frecuentes. Ya, los benignos van a ganar la frecuencia a los malignos. Ya, y dentro de los benignos, los más frecuentes son aquellos que son tumores de partes blandas, específicamente los cartilaginosos. ¿Ya? Los benignos
Ahora, cuando yo hablo de tumores de partes blandas, ya vamos a poner acá un apartado, tumores de partes blandas, puedo tener, por ejemplo, lipomas, no puedo tener histocitomas, que también son benignos. Ya, o sea, de tejido graso, por ejemplo, tengo lipoma, ¿no? Ya, y también voy a tener los otros que son a ver, partes blandas, lipoma, y partes blandas los cartilaginosos. Ya, los cartilaginosos van a ser más frecuentes acá. Dentro de los benignos, que son los más frecuentes en general, los cartilaginosos van a ser más frecuentes. Y dentro de estos cartilaginosos, el más frecuente de todo va a ser el osteocondroma, ¿no? Que representa aproximadamente un 40%. Y el que le sigue en frecuencia es el condroma, por ejemplo, que es un 30%. ¿Ya? El 10% será pues el histioma, ¿no? El otro es el histiocitoma también. Ya voy a ponerlo esto bonito. O sea, otro tipo de tumor benigno, ya es el histiocitoma. Ya, a ver, acá. Ya, histiocitoma. Ya, esos van a ser el otro 10% que resta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el 4, 5, 6, 9, 30% será. Ya. Entonces, el osteocondroma, que era el que más se tienen que recordar con más importancia, que va a ser aquel tumor benigno más frecuente, se va a caracterizar porque el osteocondroma puede ser único o puede ser múltiple. Y si es múltiple, va a estar dentro de un cuadro que se llama osteocondromatosis. Ya, osteocondromatosis. Acá puedo encontrar yo, por ejemplo, lo que es los osteocondromas múltiples. ¿Ya? Entonces, después, el que le sigue en frecuencia, como le decía, son los malignos. Ahora, si me pongo a analizar los malignos, dentro de los malignos propiamente dichos, la más frecuente van a ser la metástasis, ¿no? Como dice acá, los secundarios. Los secundarios son los más frecuentes, las llamadas metástasis. Y en este caso, ¿no? Más frecuente que los primarios. ¿Ya? Y en este caso, dentro de la metástasis, pues, va a depender del grupo etario, ¿no? Si es que es en adultos o si es que es en niños. ¿Ya? Si es que es en adultos, lo más frecuente es que pues sea en varones de pulmón y en mujeres de mama, ¿no? La metástasis. Y si es en niños, pues será del neuroblastoma, la metástasis que se van a producir. Esos son los más frecuentes, la metástasis en general. ¿Ya? Acuérdense, la mujer, la mama, el varón, el pulmón, en niños, el neuroblastoma. Ahora, si nos vamos a los primarios, ya hablando de los primarios, lo más frecuente de por sí de los primarios va a depender de la edad. Si es que es en jóvenes, vamos a tener el osteosarcoma, y si es que es en ancianos, perdón, vamos a tener el mieloma múltiple. Y, o sea, va a depender del grupo etario. ¿Ya? Inclusive acá le podemos agregar, y si es en niños, a ver, vamos a poner acá, si es en niños, ¿ya? Si es que es en niños, el más frecuente va a ser el sarcoma de Ewing. ¿Ya? Sarcoma de Ewing. ¿Ya? Muy bien, ese va a ser el más frecuente que tenemos. Muy bien. Entonces vámonos ahora como, a ver, acá voy aprovechando acá para resaltar algunas características de los tumores, porque es bastante frecuente que los tumores óseos tengan características preguntables, porque son características particulares, ¿no? Por ejemplo, acá en el sarcoma de Ewing, que es el tumor maligno más frecuente en niños, estaba directamente relacionado con una alteración del cromosoma 22. Y es el único, el único en el cual te pueden relacionar un cromosoma con un tumor maligno es en el sarcoma de Ewing. Y por eso es algo preguntable. Lo han preguntado también en un simulacro de biomédico una vez, ya de recintado. Y también si vamos a la radiografía, va a tener las llamadas capas de cebolla. Las capas de cebolla. Entonces, voy a hacer una retroalimentación. Acá les había dicho que el osteosarcoma, teníamos el triángulo de Codman y la imagen en sol naciente. Ya, ¿yo cómo hago para acordarme? ¿No? Ya, osteosarcoma, ya. Si se dan cuenta, tiene una, dos, tres O's. Entonces, acá me acuerdo que ya es la vocal más frecuente en osteosarcoma es O, entonces acá yo me acuerdo Codman, ¿no? Codman, ya, ese triángulo de Codman, del osteosarcoma. Ya, y la imagen en el sol naciente igual, pues la O, ustedes se acuerdan que la O parece un sol, ¿no? Entonces abajo será la imagen del sol naciente. Ya, muy bien. Entonces vayan acordando, o sea, osteosarcoma, la vocal más frecuente es la O. De la O, me acuerdo O de Codman, y me acuerdo que el lado parece un sol y es una imagen de un sol naciente. Esto es la radiografía. Ya, les repito, la radiografía en los tumores es una de las cosas más preguntadas en traumatología. Y acá les hacía la retroalimentación. ¿Por qué? Número uno, el sarcoma de Ewing, ¿no? Ya, Ewing. Ya, ¿qué cosa me podría resaltar acá, Ewing? Ewing es el único tumor que pues es un epónimo y tengo una W, ¿no? O sea, tengo una B y otra B, es W, por eso tengo dos B, ¿no? Entonces, así como tengo dos B, voy a tener acá el cromosoma 22, ¿no?
doble 2. Ya, entonces tengo doble B y tengo 22. Igualito, y en la radiografía tengo doble L, pues de cebolla, ¿no? Entonces, eso me puede ayudar a acordarme en un examen cuando esté todo estresado, no todo triste de repente, ¿no? Porque tú terminó te enamorada, de repente, no sé, pero tienes que dar el examen bien, ¿no? Entonces tienes que acordarte, ¿no? La parte emocional ayuda para fijar la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, el Erwin, que tiene doble B, va a tener doble número 2, que será alteración del cromosoma 22, y va a tener doble L, ¿no? Entonces va a tener la imagen de capa de cebolla, ¿sí? Entonces, vayan acordándose. Entonces, voy a retomar acá, entonces, para, antes de pasar al siguiente, la frecuencia de los tumores. Entonces, decía nuevamente, los tumores óseos más frecuentes son los benignos, le ganan a los malignos, ya. Dentro de los benignos podía encontrar tumores a nivel del tejido graso o del tejido cartilaginoso. Los que ganaban eran los del tejido cartilaginoso en frecuencia. Dentro de estos mismos, lo más frecuente es el osteocondroma, ¿ya? Después le sigue el condroma. Ahora, si es que la presentación del osteocondroma podía ser única o múltiple, y cuando era múltiple era como osteocondromatosis, un cuadro conocido, ¿ya? Muy bien. Una vez que pasamos de los benignos, nos vamos a los malignos. Ya, dentro de los malignos, lo más frecuente de por sí van a ser la metástasis, no los secundarios. La metástasis van a ser más frecuentes que los tumores primarios. Ya, y dentro de la metástasis va a depender, si es que es en adultos, si es que es en varón, va a provenir del pulmón, y si es que es en mujer, va a provenir de la mama. Y si es que es en niños, va a provenir del neuroblastoma, la metástasis. Muy bien, pasamos a los primarios. Ya, de los primarios nuevamente va a depender del grupo etario. Si es que es en jóvenes, será más frecuente el osteosarcoma. Si es que es en ancianos será más frecuente el mieloma, y si es que es en niños será más frecuente el sarcoma de Erwin, ya que tiene alteración porque está relacionado con el cromosoma 22 y capas en cebolla por doble B, acuérdense, ¿ya? Listo, entonces ya tenemos el segundo punto, ya hablamos de la ubicación, ya hablamos de las frecuencias. Ahora vámonos a la frecuencia, pero ya un poco desintegrándolo por el grupo etario, ¿no? Entonces acá hacemos una flecha de grupo etario y vamos a separarnos la primera década, la segunda década, entre los 20 y 60 años y más de los 60 años. Acá debe ser más, ¿ya? Más de 60 años. Entonces vamos avanzando. Está fallando mi lapicero. A ver un ratito. Y a ver acá, esto que es más de 60 años. Dice, entonces les estaba diciendo, la primera década generalmente, pues, hasta los 10 años, hasta menos de 10 años, lo más frecuente es tenemos la metástasis neuroblastoma, como estaba hablando acá justamente, que era el niño lo más frecuente el neuroblastoma, el osteocondroma también y los pseudotumores, ¿ya? Los pseudotumores generalmente son los benignos. Ya cuando hable de pseudotumores, puedo hablar, por ejemplo, de la displasia fibrosa o del quiste óseo solitario. Entonces, ¿cuáles son los pseudotumores, doctor? El quiste, ya vamos a poner acá, quiste óseo solitario, ya, y la displasia fibrosa. Ya, estos llamados pseudotumores, ya, van a ser frecuentes en la primera década de vida, es decir, en los 10 primeros años. Vámonos a la segunda década de vida, ¿no? Entre los 10 y los 20 años. Acá teníamos más frecuente el osteoma osteoide, que es de ubicación frecuente en el cráneo, por ejemplo. Tenemos el osteoblastoma, que es frecuente de ubicación en la columna. El osteosarcoma, que habíamos dicho en la rodilla. El condroblastoma, que generalmente es frecuente en los menores de 25 años. El sarcoma de Erwin, habíamos dicho en los niños, ¿no? Igual incluye al grupo etario de los niños. Y el quiste óseo solitario, ¿no? Acá también lo encontramos por acá, que era un pseudotumor. ¿Ya? Esos son los más frecuentes en la segunda década de vida. Ya de 20 hasta 60 años, acá ya teníamos el condroma, el condrosarcoma, el osteoplastoma, también llamado tumor de células gigantes por si acaso, ya, osteoplastoma o llamado tumor de células gigantes, y el hemangioma. Ya, hemangioma. Entonces acá hacíamos, a ver, vamos a sacar primero. Y en mayores de 60 años el mieloma múltiple. Pues esto ya, quizá porque ustedes han visto casos, pues, ¿no? En el internado, ¿no? Es frecuente, pues es un anciano que viene con anemia, ¿no? Que viene con problemas óseos, dolores óseos, infecciones urinarias por ahí, ¿no? Mieloma múltiple, ¿ya? Ahora, les estaba diciendo que hay que relacionar ahora el hemangioma porque siempre hay que agarrar la parte radiográfica, ¿ya? El hemangioma se va a encontrar una imagen llamada panal de abejas, ¿ya? Y como me acuerdo, ya ustedes pueden crear su memotecnia, ¿no? Ya yo como me acuerdo acá, y les quiero compartir esto, pues ustedes saben que la abeja, había una canción, ¿no? La abeja maya, ¿no? ¿Sí o no? O muy antiguo de repente, ¿no? Bueno, yo lo escuché cuando era niño, de la abeja maya. Entonces, la abeja maya tiene una M, ¿sí, no? Entonces, el hemangioma, si ustedes ven, pues tiene doble M, ¿no? Entonces, lo pueden recordar por ahí, ¿no? Hemangioma doble M de abeja maya, y la abeja maya es una abeja, imagen panal de abeja, ¿ya? Listo, le puede servir de repente no, no, ya, pero si le sirvió muy bien, pues ya se acuerdan, ya.
Listo. Entonces, ya hablamos ahora de la frecuencia por grupo etario. Nos vamos al siguiente cuadro. Ya vamos a avanzar acá. Que va a ser tanto la clínica típica de los tumores como la radiografía que les estoy hablando hace rato, les estoy molestando, ¿no? Entonces, la clínica de los tumores básicamente es el dolor. El dolor es lo más característico, ¿no? Cuando tenga un dolor, un dolor que no tenga otra causa traumática, no haya habido golpe, no haya infección, no haya ninguna complicación de una curación de una fractura. Si hay un dolor, así de por sí hay que sospechar en un tumor, dependiendo de la edad, ¿no? Acuérdense, cualquiera de estos grupos etarios se puede producir un dolor, entonces ya puede estar pensando en un tumor, ¿no? Ya, entonces, acá le decía, otra característica de la clínica es que los tumores malignos van a ser los más dolorosos, ¿ya? Los malignos son los que duelen más. Obviamente, ¿no? Si tiene sentido, tiene lógica, ¿no? Como para que se pueda recordar, los malignos duelen más. ¿Qué más? Va a haber una tumefacción. Esto es parecido a la fractura, quizás. Hay tumefacción, impotencia funcional. Ya eso quizás se puede parecer a una fractura, ¿no? Lo que más hay que recordar aquí es el dolor característico, ¿ya? Y generalmente los malignos que hacen metástasis al pulmón, ¿no? Metástasis al pulmón, no estoy diciendo metástasis del pulmón, que era el primer caso que les había explicado que era lo más frecuente de los malignos, sino aquellos malignos que dan metástasis al pulmón pueden dar clínica pulmonar también, pues, ¿no? Ya. Pero como le decía, en traumatología y en la parte de tumores no se tienen que recordar lo más general, se tienen que recordar lo más específico, porque eso es lo más preguntable, porque son tantos tumores que si van a preguntar algo, tienen que preguntar algo atípico, algo fuera de lo común. En este caso, por ejemplo, el hemangioma, ¿no? El hemangioma, que era un tipo de tumor benigno, por ejemplo, si hablaba del dolor, era característico. ¿Por qué? Porque tenía un dolor que aumentaba con el calor y con la menstruación. Con el calor y con la menstruación. Probablemente sea por su componente vascular, ¿no? Entonces, si me van a preguntar algo, me van a preguntar eso, pues, ¿no? El hemangioma aumenta con el dolor con el calor y con la menstruación. Otro, el osteoma osteoide. ¿Por qué? Porque el dolor es nocturno y disminuye con la toma de aspirina, de salicilato, ¿no? Recontra preguntable, ¿eh? Osteoma osteoide. Dolor nocturno que disminuye con la toma de salicilato, ¿sí? Y el quiste óseo solitario, fractura patológica, pues, ¿no? Fractura patológica, ¿no? Acuérdense, esto en la clase que resta de miembros le voy a comentar que se podía producir, o si no, también en miembros superiores les había dicho que a nivel del húmero, por ejemplo, podía haberse un quiste óseo solitario, ¿no? Pero es una en clínica fractura patológica, ¿no? Aunque fractura patológica podría producirse en cualquier tumor en realidad, ¿no? Entonces acuérdense de estas presentaciones atípicas que les decía. El hemangioma, dolor que aumenta con el calor y con la menstruación, y el osteoma osteoide, dolor nocturno que disminuye con los corticoides. Perdón, con los salicilatos, ya, con la aspirina. Ahora vamos con la radiología, que era lo más importante que les estoy comentando hace rato, ¿no? Ya, a ver, vamos a correr esto por un lado, no me deja ver, ya. Entonces, la radiología, ¿no? Entonces, acá iba a tener la imagen. Para empezar, hay que recordar que la radiografía va a ser el examen más útil de todos, más útil de todos. Vámonos para acá abajo. ¿Puedo llegar a utilizar tomografía? Sí. ¿Para qué? Para distinguir las lesiones corticales o las superficiales. ¿Resonancia magnética para qué? Para aquellos tumores que son de partes blandas. Gamografía, cuando yo tengo una sospecha de metástasis ósea, ¿no? Por ejemplo, pues del cáncer de próstata, por ahí, ¿no? O el mismo mieloma, quizá. Metástasis ósea, gamografía. Y la biopsia, pues, es el diagnóstico de confirmación, ¿no? Diagnóstico de confirmación, ya. Esos son los tipos de exámenes. El más frecuente, el más usado de todos va a ser la radiografía, como les decía. Y acá tenía lo que les estoy hablando hace rato, pues, ¿no? Por ejemplo, ya a ver, podía tener dos tipos de nidus. Si el nidus era menos de 1 centímetro, nidus es menos de 1 centímetro, lo ubicaba directamente, lo relacionaba con el osteoma osteoide, ¿ya? Pero si el nidus era más de 1 centímetro, como está acá abajo, lo que estoy resaltando, directamente con el osteoblastoma. Ahora, ¿qué es el nidus? Esto de acá, esta imagen de acá. Esta es una tomografía, por ejemplo. El nidus es esta pequeña imagen que se forma, ¿ya? Es una imagen pues, de un tumor, ¿no? El nidus, entonces acuérdense. Ahora, hay algunos textos que van a poner como punto de corte 2 centímetros, ¿sí? Entonces, puede ser que acá sea menos de 1 o de 2 centímetros y acá el nidus más de 1 o de 2 centímetros, ¿ya? Pero está por ahí, tampoco no hay mucha diferencia. Entonces, ese punto de corte debo tenerlo en cuenta, ¿ya? Nidus menos de 1 centímetro, osteoma osteoide, más de 1 centímetro o de 2 centímetros, osteoblastoma. Siguiente, en la osteoblastosis, como les había dicho, osteoblastosis, que era una metástasis que se caracterizaba por ser formadora de hueso, pues era una metástasis del adenocarcinoma de próstata, ¿no? Acuérdense, la próstata da metástasis a la columna lumbar, que generalmente se caracteriza porque es una metástasis que forma hueso, ¿no? Acuérdense, blastosis viene de formar hueso, ¿no? Osteoblastosis, ¿ya? Formador de hueso, metástasis del adenocarcinoma de próstata.
Y es el único que forma hueso, ¿no? Porque generalmente las metástasis óseas de otros tumores van a tener una característica porque destruyen hueso, pero no, el de la próstata va a crear hueso, osteoblastosis, ¿ya? Calcificaciones, ¿cuál va a tener? El condrosarcoma, ya. Y acá veníamos, ¿no? Les había dicho, destrucción de la cortical. A ver, acá me van ayudando ya, porque voy a estar leyendo lo que ponen, porque esto ya les expliqué al inicio ya. ¿Cuál era el tumor que yo tenía que relacionar con el triángulo de Codman? Que voy a ver acá este triángulo de Codman. El triángulo de Codman, ¿no? O la imagen en sol naciente, ¿cuál era? A ver, voy viendo, a ver, ¿quién me escribe ahí? Voy a ver sus... Porque no se estén durmiendo, porque están durmiendo, creo. Muy bien, Jonathan, Renzo. No, Renzo, no, Jonathan, osteosarcoma, ¿no? Osteosarcoma es ya Renzo. Muy bien, Mauricio, ¿no? Juan Francisca Peluca. ¿Quién es Peluca? Hilda Caroline Karen. Muy bien, osteosarcoma, ya está muy bien, ya la captaron. Entonces vamos a completar acá. Osteosarcoma, porque tenía la O, les había dicho, ¿no? La O, osteosarcoma. Entonces ¿qué tumor maligno era? Osteosarcoma. Y acá está la de Fénix, ¿no? Que revive siempre de sus cenizas, porque ha sido preguntado, ¿no? Osteosarcoma, entonces, todo la O de Codman o de, porque es un solcito, ya. Listo. Entonces, acá, entonces, a ver. Ya, y también ya les había explicado, y acá ya lo borré ya, pues no lo han visto ya. ¿Qué cosa era lo que era las hojas de cebolla y que se tenían que acordar porque había doble L, ¿no? ¿Qué cosa era, se acuerdan? A ver, los leo. Erwin, ¿no? Muy bien. Erwin, ya. Hoja de cebolla, sarcoma de Erwin, ya. Muy bien. ¿Y qué les había hecho? ¿Con qué número de cromosoma estaba relacionado? ¿Con qué cromosoma era? A ver, los leo. 22, ¿no? Como la edad acá de la mayoría generalmente, ¿no? O si no estás por ella, pues imagínate que tiene 22 años. El cromosoma 22, W Erwin, W de cebolla. Muy bien. Y ahora, vamos a agregar un poco más de las imágenes radiográficas. Tenemos, por ejemplo, las estructuras trabeculares con estrellas verticales, era del hemangioma óseo. Hemangioma óseo. Aquel hemangioma que, como había dicho, el dolor aumenta con el calor y con la menstruación, ¿no? Me va a dar estructuras trabeculares con estrellas verticales, ¿no? Para que se acuerden. Quizás lo más preguntable del hemangioma en realidad es la clínica, ¿no? Porque es bien característico, ¿no? Que aumente con la menstruación. Ahora, les había dicho, nidus más de 1 o 2 centímetros, osteoblastoma. Y el cráneo aperdigonado, que pues ya lo deben saber desde medicina interna, cuando ha visto seguramente en su caso, siempre que apareció un mieloma, y esta clínica en realidad como es tardía, ya no se observa mucho, antes se observaba más, ¿no? Pero cuando alguien lo ve en el hospital, todo el mundo se emociona hasta que lo muestran por todos lados, ¿no? El mieloma múltiplo da cráneo perdigonado, ¿no? Como dicen, ¿no? En sacabocado también, ¿no? Pero perdigonado más para lo que lo pueden recordar, ¿sí? Muy bien, entonces acá tienen las imágenes más características y que han preguntado, ¿no? Sobre todo la del triángulo de Colman y de la imagen del sol naciente. Acuérdate ya. Osteosarcoma, claro, de Renzo, sí. Entonces acuérdate que empieza con la O, no con la C, pues empieza con la O de osteosarcoma. No te preocupes, ya no te vas a olvidar ya. Cuando pases hoy después ya no te olvides, ya vas a ver, ¿ah? Listo, entonces vamos a la otra parte. Como le decía, es un tema corto, vamos a terminar ya con el tratamiento. Ya entonces, acá le decía, a ver, vamos a poner acá el resaltador. Ya. Ya, entonces le decía, el tratamiento de por sí, el pilar fundamental, si te hacen una pregunta y tienes que elegir una sola clave, vas a elegir que el tratamiento es el quirúrgico, pues, ¿no? El pilar fundamental de los tumores óseos es el quirúrgico. Obviamente también hay quimioterapia, hay radioterapia y hay tumores y hay otros tratamientos atípicos, pero si tienes que elegir una clave, elige cirugía, ¿ya? Y por ejemplo, el tipo de cirugía va a depender. Ejemplos, en tumores benignos o tumores malignos, ¿no? Si son tumores benignos, pues quizá la resección no tiene que ser tan amplia, ¿no? Si se puede hacer un simple curetaje, ¿no? Una resección. Ya si es que es inaccesible, o si es que hago una resección que llega a ser incompleta, ya recién podría hacer una radioterapia complementaria. Pero muy difícil, ¿no? Porque para los benignos generalmente es suficiente el quirúrgico. Ya. Ahora, si me voy a los malignos, pues la lógica me va a decir que la resección tiene que ser más amplia, ¿no? Resección ampliada, ¿sí? Y generalmente se va a optar por una cirugía conservadora, aquella en la cual haya un margen de seguridad de 5 centímetros. ¿Ya? Margen de seguridad de 5 centímetros. Cuando el tumor abarque un poco más, pues despacio, sea más maligno, resección radical. ¿Ya? Pero acuérdense, una resección más ampliada o la cirugía conservadora. Y esto sí es recontra preguntable. ¿En qué caso está indicada una amputación en un tumor, no? Ya generalmente cuando son niños, ya tumor maligno en niños, pues la mayoría es indicaciones de amputación, o si es que hay invasión del compartimento, perdón, invasión del extracompartimental o del paquete vascular principal, ¿no? Obviamente, pues si ya agarró paquete vascular principal,
hay que amputar, ¿no? Porque si no, pues se puede, ya va a ser una metástasis, una diseminación peor, ¿no? Generalmente cuando es metástasis es paliativo, ¿no? Muy diferente. ¿Se acuerdan que cuando en tumores del hígado, y por más que podía tener una poca metástasis, sí se podía operar la metástasis en el hígado? Ya, pues acá en la parte ósea no es así, pues. Cuando hay metástasis sí generalmente tiene que ser paliativo, ¿no? Ya, entonces ya teníamos ahí, pilar fundamental, tipo de tratamiento, quirúrgico, ya, quirúrgico. Ahora, ¿voy a tener quimioterapia? Sí, puede haber quimioterapia tanto pre y posoperatoria, ya pre y posoperatoria. ¿Qué más? Recordar, acuérdense, les repito otra vez, lo que tienen que recordar de traumatología no es lo general, sino lo atípico, lo específico, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser aquellos tumores que son muy sensibles a la quimioterapia? El osteosarcoma, ¿no? Que tenía el sol naciente y el triángulo de Codman, y el sarcoma de Erwin, ¿no? Que tenía de la cebolla, ¿no? Y era cromosoma 22. Entonces, justo los epónimos que les está molestando hace rato con su radiografía, justo estos mismos van a ser muy sensibles a la quimioterapia, acuérdense ya de esta diapositiva. Entonces acá les voy a poner un color así llamativo para que no se olviden, ya acá les pongo un morado. Entonces, la quimioterapia tenía muy sensible a quienes, al osteosarcoma y al sarcoma de Erwin, que les estoy explicando hace rato. Sin embargo, no va a ser sensible. ¿Cuál no va a ser sensible? Eh, el condrosarcoma, pues, ¿no? El condrosarcoma no es sensible, no es sensible para la quimioterapia, no le va a servir. Ya, condrosarcoma, ya acuérdense. Ahora, el otro es la radioterapia. ¿Cuáles van a ser sensibles? Otra vez el Erwin, ¿no? Otra vez representando acá. El Erwin y los linfomas óseos. Estos sí van a ser muy sensibles para la radioterapia. ¿Y cuáles son recontra radioresistentes? El condrosarcoma. Entonces, ¿a qué conclusión estoy llegando? El condrosarcoma está que me molesta hace rato, ¿no? El condrosarcoma es de difícil tratamiento. ¿Por qué? Porque a la radioterapia es radioresistente, ¿no? Y a la quimioterapia pues no es sensible, ¿no? Entonces el condrosarcoma va a tener generalmente un tratamiento un poco más complicado, ¿no? Es más difícil, ¿no? Entonces, acuérdense, ¿no? Otra vez, condrosarcoma, ¿ya? Y muy bien, ya para terminar, vamos al tratamiento atípico, de los atípicos, ¿no? Entonces, ya, les había dicho, tratamiento general pilar, cirugía, ya. Tratamiento, quimioterapia muy sensible, osteosarcoma y sarcoma de Erwin, que no le agarra nada con los sarcoma. Radioterapia sensible, sarcoma de Erwin y linfomas óseos, y que no le agarra ni la radioterapia con los sarcoma. Vámonos a los atípicos. El osteoma osteoide, como les había dicho, respondía bien a los salicilatos. Responde bien a los salicilatos. ¿Y qué más les había dicho del osteoma osteoide? Que tenía dolor nocturno, ¿no? Dolor nocturno que disminuye con salicilatos. Entonces acá completamos la idea. Tratamiento típico va muy bien con salicilatos. El dolor disminuye con salicilatos, ya. El hemangioma, acuérdense que qué cosa de atípico tenía, que era un dolor que aumentaba con la menstruación, ¿no? Que aumentaba con la menstruación y con el calor, ¿sí? Entonces, ya, igual acá también tiene otra cosa típica, pues, ¿no? Que va a ir muy bien con la radioterapia, hemangioma, ¿ya? Listo. Ahora, acá, para zanjar, para dejar bien claro que no responde a nada, el condrosarcoma, estábamos diciendo que hace rato, condrosarcoma, no responde a la quimioterapia ni a la radioterapia, pero no va a ser el único, pues, el adamantimoma, ya entonces acuérdense, ya, ¿se acuerdan ustedes de Wolverine, ya, no? Que su armadura está hecha de adamantium, creo, ¿no? Y entonces acuérdense, pues, que Wolverine era resistente, no se moría con nada, sino era el más viejo de todos los X-Men, ¿no? Entonces, ya, si se acuerdan de Wolverine, que su armadura está, perdón, todo su esqueleto está con adamantium, entonces pueden acordarse, pues, que no le va a agarrar ni la radioterapia ni la quimioterapia, ¿ya? Y el condrosarcoma ya antes les había dicho que era recontra molestoso, porque no le respondía nada. Ya, listo. Y el quiste óseo solitario, ¿a qué era lo de los corticoides? Generalmente se trataba con corticoides intralesionales, ¿no? Entonces teníamos tratamiento atípico. Entonces, ¿a qué conclusión se llega con los tumores óseos de la parte de traumatología? Como le decía, cuando lo estudian van a ver un montón de información, hasta que los puede confundir y todo. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es ver qué cosas me están hablando, si es benigno o maligno, qué tipo de tratamiento es, ubicación y frecuencia, ¿no? Entonces, vayan acordándose de la ubicación, ¿ya? Agarran la frecuencia y agarran características típicas de cada uno, ¿no? No les recomiendo pues que empiecen a acordarse de lo general, porque muchos tumores óseos tienen cosas generales muy parecidas. Bueno, acá tienen que agarrar lo característico de cada uno, ¿no? Sobre todo la parte radiográfica, porque esto se han preguntado, esto es bien preguntado, la parte radiográfica, ¿ya? La parte radiográfica y la parte clínica y por ahí el tratamiento, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces, hasta ahí es todo de tumores óseos. Como les decía, es una parte poco rentable, pero si les viene por ahí una pregunta así que
de radiografía o algo, ya ustedes la tienen que sacar, pues ya, y eso los puede despegar un poquito de resto. Entonces vamos viendo preguntas, a ver ya. Vamos a ver si hay preguntas. Si no hay preguntas, ya continuamos mañana con la... Mañana toco ortopedia infantil, si no me equivoco. A ver. Sí, claro, la N es cromosoma 22, es bueno, claro, porque cebolla doble L, 22 y doble B de sarcoma de Erwin, ¿no? A ver. Renzo dice, doctor, y cuando el quiste óseo solitario debuta con fractura, el tratamiento también es con corticoides intralesional, no, pues, no, el quiste óseo solitario, el tratamiento para el dolor es con corticoides intralesional, pero si es fractura yo no le puedo poner corticoides, porque acuérdate que no, fractura con corticoides no van, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mauricio, o en sacabocado, mieloma múltiple, claro, pues sacabocado o perdigonazo, pues, ¿no? Ya, a ver, hay una excepción para la cual no imputaré niño. Mira, generalmente la información que yo he encontrado es que para cuando ya es algo maligno, en niños y sobre todo que he hecho metástasis, ya se tienen que amputar ya. ¿Ya? A ver, Francisca, el adamantinoma. Ya, el adamantinoma, mira, yo lo he encontrado como, esta es la única referencia que tengo, ¿ah? Pero el día que donde se encuentra eso te lo busco, sinceramente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Quiste óseo simple es lo mismo que quiste óseo solitario. No, son cosas distintas. Una cosa es el quiste óseo solitario y otra distinta es el simple. ¿Ya? Voy a apuntar esa pregunta del adamantium, del adamantinoma, ¿ya? De Francisco, ¿no? A ver, espera aquí. Ya tengo pendiente el adamantinoma. Pero claro, bueno, ya voy acordándote del dato que te he dado, de Wolverine, que no responde ni a radioterapia ni a quimioterapia. Ya. Entonces, chicos, si no hay otra pregunta, ya nos vemos mañana. Ya, vayan a descansar que ya es tarde y mañana a las 5 creo que tienen otra clase. Ya, chicos, listo. Acá, acuérdense, lo más importante es avanzar poco a poco y ir fijando conceptos de una vez. Lo que les he dicho ahorita en las memotecnias ya se supone que ya no se tienen que olvidar. Esa es la idea de estas clases, ¿ya, chicos? Entonces nos vemos mañana. Muchas gracias por su atención y vayan repasando para mañana, ¿ya? Listo.